every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people. Me llamo María Sanz Moyá. Nací en Arbeca en 1920, pero a la edad de 6 años nos trasladamos a Mataró y aquí viví toda mi vida. Comencé a trabajar en una fábrica para ayudar a la familia cuando aún no había cumplido los 13 años, pero como era alta y delgada, dije que tenía 14. Y entonces llegó la guerra. A los 16 años entré a las Juventudes Socialistas, donde hacíamos ropa para los soldados. Y después, con mis amigas, la Lucrecia Abril, la Anita Martínez y la Eugenia Ramos, fuimos a trabajar al Hospital de las Brigadas Internacionales, que estaba en el Colegio de los Salesianos. Aquello fue en primavera, la primavera del 38. El hospital era enorme. Había allí unas 800 camas y trabajaban más de 100 personas, la mayoría extranjeros, claro. Venían de todas partes, de América como el doctor Vogel o de Austria como la enfermera Eva. Las medicinas y el material sanitario también venían del extranjero, de donativos o de campañas de solidaridad. El Hospital Internacional de Mataró estuvo funcionando casi un año, hasta que los brigadistas se tuvieron que marchar. Las brigadas internacionales eran los voluntarios de la libertad, unidades militares formadas por extranjeros que venían de todo el mundo para ayudar a la joven República Española. La gran mayoría de ellos no tenían ningún tipo de formación como soldado. Hablaban lenguas diferentes y practicaban religiones diferentes, pero todos tenían un objetivo común: luchar contra el fascismo. La historia de las brigadas internacionales quedó enterrada en las cunetas y en las fosas comunes, bajo 40 años de represión y de silencio. Pero los brigadistas internacionales existieron, y gente como María no los olvidó nunca. Su recuerdo venció a la guerra, al tiempo y al miedo. Para que un pueblo no repita los errores del pasado, es necesario que conozca su historia. Y esta historia, la historia de las brigadas internacionales, comienza un 18 de julio de 1936. 18 de julio de 1936, una parte del ejército español da un golpe de Estado. Dispuestos a defender las libertades populares, pueblo de España en pie. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes de consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. ¡Abajo los generales facciosos! ¡Viva las milicias populares! Las potencias democráticas extranjeras dan la espalda al gobierno español y, en cambio, los golpistas reciben ayuda y soporte de los ejércitos fascistas italiano y alemán.
Ante la inoperancia de sus gobiernos, los ciudadanos se movilizan y surge un movimiento espontáneo de voluntarios de todas partes del mundo, muchos de ellos huyendo del fascismo, que deciden incorporarse a la lucha en España para defender a la República frente al ejército golpista. He tenido una idea maravillosa. Me voy a España, a la Revolución Española. Hoy mismo vengo de obtener la corresponsalía del New Memphis, que me pagará 10 pesos por crónica, y es muy posible que consiga también para el Machete de México. Pero ¿cómo no se me ocurrió antes la idea? Ya estaría yo en España. La culpa es de Nueva York. En año y medio de refugiado político no he hecho otra cosa que llevar bandejas y fregar platos. Me puse estúpido. Me volví tornillo. He sido uno de los 10 millones de tuercas. Pero algún día me vengaré de Nueva York. Sí, me voy para España. Allá hay la lucha de un pueblo contra su ejército y la posibilidad del triunfo del pueblo. Creo que es la oportunidad de mi vida, como periodista y como revolucionario. Sí, algo me dice que allá está mi lugar ahora. A raíz del golpe de Estado, el pueblo salió a la calle y se alzó en armas para defender su libertad. Y la gente formó milicias populares para luchar contra el fascismo. En estos primeros momentos de la guerra, las mujeres lucharon en el frente al lado de los hombres. En Barcelona hay un ambiente revolucionario increíble. La ciudad no se cansa de asistir a mítines. Todos los días hay desfiles de columnas de voluntarios que marchan para el frente. Y las fábricas trabajan al máximo de su rendimiento en beneficio de la lucha y de la victoria. Y en Madrid, la respuesta de la ciudad ante el peligro ha sido estupenda. Ayer mismo las mujeres tomaron las calles. Y al grito de ¡Defensa de Madrid! ¡Queremos un fusil! Increparon a los hombres para que marchasen para el frente. Y los hombres irán, te lo aseguro, porque irán, si hace falta, las mujeres. Me llamo Marina y tengo 17 años. Marina es delgada, fina, de lacio pelo negro que le revuelve la frente como el ala de un pájaro imprudente. Yo estuve allí, en Barcelona, los primeros días de la lucha en la calle. Allí vi caer a muchos compañeros, gente del pueblo que respondía con valor al fuego de los militares rebeldes. Después me fui al frente de Aragón y allí luché como los demás, no por heroísmo, sino porque sabíamos que era nuestra obligación. Marina ya, a los 17 años, la secretaria de organización del comité militar. Será un líder famoso. Y dice que si un día la fusilan, morirá cantando la Internacional. Mi nombre es Libertad porque mi padre era revolucionario. Libertad es elegante porque es costurera. Y es una linda muchacha de pelo negro. Solo tengo 16 años, pero ya he visto los fusilamientos por la noche y he entrado a los conventos fortificados por los fascistas en Tarragona. Yo vengo de Mallorca, donde mis padres y mi hermana Aurora fueron asesinados, porque nacieron y vivieron como yo, por luchar por la libertad. Libertad ahora trabaja en Barcelona, alistando hombres para el frente, para que otros continúen lo que ella empezó y sigan luchando por conseguir la libertad. Me llamo Maruja y tengo 18 años. Maruja, la madrileña, es pequeña, casi rubia, de grandes ojos infantiles. Me mataron al novio y al hermano, y a mí me ametrallaron en la sierra de Guadarrama, pero no me mataron. Yo moriré en la venganza, matando a mis muertos. Esa es la única manera que tengo de recordarlos. Y no les siento temor a la muerte. La he visto tanto y tan pronto que para mí ya no tiene ningún misterio. Esta muchacha del frente, más pequeña que su fusil, morirá en la montaña, vengando a sus muertos. Sin embargo, sobre la tierra, muerta, se verá tan frágil
tan bonita, una paloma que cayó. Maruja, Marina y Libertad, 3 muchachas del frente que yo he conocido y que no olvidaré jamás. ...18 de septiembre de 1936. Ante esta voluntad popular, la Internacional Comunista se plantea organizar y promover la creación de las brigadas internacionales. Más de 35.000 hombres y mujeres de más de 50 países distintos acudieron en auxilio de la Segunda República, dispuestos a dar su vida en la lucha contra el fascismo. Más de 9.000 de ellos dejaron sus vidas en los campos de España. Nunca en la historia se ha producido un caso tan extraordinario de solidaridad internacional. ...13 al 14 de octubre de 1936... ...los primeros voluntarios llegan a Albacete, cuartel general y base de instrucción de las brigadas internacionales. ¡Camaradas, en pie! Después de prometer esta declaración solemne, ya formáis parte de las brigadas internacionales. Camaradas, en la tierra de España se decide el futuro de los pueblos de Europa, el futuro de la paz y de la libertad. Por eso el frente antifascista debe vencer y vencerá. Y cuando las masas proletarias y populares aclamen a la República Democrática Española ya liberada, entonces no habrá uno solo de los hoy aquí presentes que no esté orgulloso de decirle a sus hijos, en un futuro feliz: yo fui voluntario en España. Camaradas, vosotros sois la primera brigada internacional y como tal, vuestra primera misión será participar en la defensa de Madrid. El fascismo quiere conquistar Madrid. Madrid será la tumba del fascismo. Adelante, hacia la victoria definitiva de la República Democrática Española frente a los invasores fascistas de su territorio. ¡Viva la unión de todos los antifascistas! ¡Viva la República del Pueblo! Antes de acabar el mes de octubre del 36, ya se habían reunido en Albacete y pueblos de alrededor unos 3.500 voluntarios. A los que llegaban del extranjero se fueron sumando los supervivientes de las centurias o de grupos que ya habían combatido en los frentes republicanos, como los franceses de la centuria Commune de París, los italianos de la Gaston Sozzi o los alemanes de la Tellmann. A finales de 1936, la afluencia de voluntarios era de unos 600 por semana. Así que a medida que llegaban, se iban organizando nuevas brigadas. 8 de noviembre de 1936. Los primeros voluntarios de las brigadas internacionales llegan a Madrid. Allez, il faut assurer sa défense. Et vous deux, allez, allez! Oui, oui, tout de suite. L'histoire de Barcelone. Ce qui s'est passé à Barcelone a été incroyable. On nous a récit comme si nous étions des héros. Des héros! Oui, c'était très bon. Et lorsque nous sommes arrivés à Madrid, tu te souviens? Tout le monde a entouré les trains. Tout le monde nous a salués en levant les poignets et en criant « Salut! Salut !» Moi, je me souviens seulement de la vieille dame qui avait de l'âme qui coulait sur ses joues et qui portait un petit fil dans ses bras. La fillette nous saluait aussi en levant son petit poignet. Et nous avons commencé à crier « Salut !» et à lever notre poignet. Tous étaient heureux. C'est vrai, mais il y a un seul homme qui nous soutient. Tu as raison. Jusqu'à un moment que l'Indien a commencé à crier « Les Russes sont arrivés !» Bon, mais alors les officiels nous ont fait mettre en formation et on entendait les ordres en allemand, en français, en polonais. Oui. Et alors ils ont compris que nous n'étions pas des Russes. Non, nous ne sommes pas les Russes. Nous sommes la colonne internationale antifasciste et nous sommes arrivés à Madrid.
brigades internationales, c'était le français. Plus tard, on avait ajouté l'allemand et vers l'année 37, on avait essayé d'enseigner l'espagnol. Mais la chose la plus efficace avait été de rassembler tous les volontaires dans des brigades avec la même langue. Le peuple français était très important au sein des brigades internationales, non seulement par le centre de recrutement à Paris, mais parce que la France fut le pays qui, en plus, avait apporté davantage de volontaires à la République dans sa lutte contre le fascisme. 1937, Estación Central de Estocolmo, Suecia. På perrongen står en 25-årig man och väntar. Han ska ut på en väldigt lång resa till ett okänt land där det pratas ett språk som han inte förstår och han inte vet ens om han någonsin kommer att komma hem igen. God dag. God dag, herren Julieta Paz. Stig Berger. Ska herren till Esbjerg? Ja, ska jag ta en båt till Antwerpen? Till Paris. Såklart. Ja. En familjelång resa, herr Berger. Vi kan stänga reseskan. Vi kan stänga reseskan. Vet du, också min bror tänker göra en lång sådan resa. Det är viktigt att göra något. Imorgon kan det handla om oss, om vårt land. Det är lycka till, herr Berger. Tack. Stig llegó finalmente a París, donde, como tantos otros, tras un chequeo médico de rigor, le ayudaron a pasar clandestinamente la frontera hasta España. Y así, este joven conductor sueco, nacido en Årsta, entró a formar parte de las brigadas internacionales. Trots den negativa inställningen som den svenska staten hade om ett ingripande så stödde den svenska befolkningen Spanien. Cirka 500 män och kvinnor deltog i den internationella brigaden och försvarade den unga spanska republiken. I jämförelse med andra brigadister så var Sveriges totala siffra inte stor. Men tar man i anspråk landets befolkning så var Sverige ett av de länderna som mest bidrog ekonomiskt med volontärer och särskilt viktigt med dess läkarinsats. Voz Teresa Davant, directora de escena. De 1977 a 1990 vive y trabaja en Botswana, Lesoto y Sudáfrica, donde participa activamente en la lucha anti-apartheid. De 1990 a 1997 reside en Estocolmo, donde combina la docencia con la dirección escénica. 30 de mayo de 1937. El buque Ciudad de Barcelona es hundido por un submarino fascista con unos 300 brigadistas internacionales a bordo, frente a la costa de Malgrat de Mar, Barcelona. Stig llegó a España vía París atravesando clandestinamente los Pirineos, pero algunos voluntarios llegaron también por vía marítima, en el buque Ciudad de Barcelona, que hacía el trayecto de Marsella a Valencia, transportando centenares de futuros brigadistas a bordo. El Ciudad de Barcelona realizó varios viajes hasta que fue torpedeado por un submarino italiano en la costa de Cataluña. Así lo recuerda uno de sus supervivientes.
Era tarde. Yo estaba apoyado en la barandilla del barco, viendo por primera vez España. Estábamos a 1,5 millas de la costa, cuando de pronto se produjo una enorme explosión. Algo terrible. Algunos compañeros murieron mientras dormían. Otros quedaron atrapados bajo la cubierta. Entonces, no sé cómo empezó, pero de pronto todos estábamos cantando la Internacional. Los pescadores que vivían en la costa vinieron a ayudarnos. Gracias a ellos, más de 100 hombres pudieron salir de allá. Pero otros, muchos, no tuvieron esa suerte. Nunca olvidaré como mientras el barco se hundía, los compañeros que quedaron atrapados seguían cantando la Internacional. La patria dels humans és
Aunque la mayoría de brigadistas eran obreros, campesinos, mineros, estibadores y algunos profesionales como médicos y enfermeras, también hubo estudiantes y artistas entre sus filas, como el joven poeta inglés John Corford, que con tan solo 20 años fue de los primeros ingleses en incorporarse a la lucha. Estudiante modelo de Cambridge y bisnieto de Charles Darwin, John Corford fue uno de los primeros ingleses en incorporarse. Después de algunas escaramuzas, John fue repatriado a Inglaterra, pero antes escribió este bellísimo poema de amor y de guerra dedicado a su pareja, Margot Heinemann, una joven escritora tan solo un par de años mayor que él. Heart of the heartless Lord, dear heart, the thought of you is the pain at my side, the shadow that chills my view. Corazón de un mundo sin corazón, querido corazón, pensar en ti es el dolor que siento en mi costado, es la sombra que nubla mi mirada. The wind rises in the evening, reminds that autumn's near. I'm afraid to lose you. I'm afraid of my fear. Al atardecer se alza el viento para recordarnos que el otoño llega. Y yo tengo miedo a perderte. Y yo tengo miedo a mi miedo. On the last mile to Huesca, the last fence for our pride, things so kindly dear that I sense you by my side. En el último tramo del camino a Huesca, la última barrera de nuestro orgullo, pienso en ti, mi amor, tan tiernamente que siento que estás a mi lado. And if bad luck should lay my strength into the shallow grave, remember all the good you can. Don't forget my love. Y si la mala suerte acaba con mis fuerzas en una fosa poco profunda, recuerda todo lo bueno, no olvides nuestro amor. Cuando volvió a Cambridge, John Corford convenció a sus amigos, el intelectual Bernard Knox y el novelista John Somerfield, y juntos se alistaron en las brigadas internacionales. Participaron en el Frente de Madrid, defendiendo la Facultad de Filosofía desde la biblioteca. Y bromeaban porque comprobaron que las balas enemigas solamente llegaban hasta los libros, la página 350. Poco después, emulando a su ídolo, el romántico Lord Byron, John Corford moría en una guerra, en el frente de Andalucía, cerca de Jaén, el día después de haber cumplido 21 años. De sus diferentes nacionalidades, podemos afirmar que había voluntarios de origen judío en casi todos los contingentes de las brigadas internacionales. Alemanes, franceses, polacos, británicos, norteamericanos, incluso algunos vinieron de los asentamientos judíos en Palestina. Esto hizo que se crearan publicaciones en yiddish para las tropas y se formó la compañía judía Botwin, formada además de por judíos, por algunos polacos católicos, españoles, un griego y un italiano, e incluso dos árabes que hablaban yiddish provenientes de Palestina. Porque, más allá de las diferencias nacionales, de las religiones o de las convicciones políticas, lo que los unía era la lucha contra el fascismo. Uno de los eslogans bajo los que luchaban los voluntarios internacionales era por vuestra libertad y la nuestra. Y tiene quizá un significado especial para estos brigadistas que, además de rebelarse contra el fascismo, lo hacían también contra la barbarie del antisemitismo, contra las leyes de Nuremberg y contra las persecuciones a los judíos alentadas por el fascismo, que se extendía por todo el mundo.
Voz, profesor emérito Isaac Ben Abu, catedrático de teatro en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 14 de marzo de 1937, Palacio de Ibarra, cerca de Brihuega. La battaglia di Guadalajara non fu solo una specie di piccola guerra civile fra italiani di opposti schieramenti in terra spagnola, ma rappresentò anche la prima grande sconfitta sul campo di battaglia. Il tracollo dell'esercito italiano di Mussolini rese evidente la scarsa attitudine al combattimento di alcuni di quei soldati, la maggioranza dei quali erano originaria delle regioni più povere del sud del paese, che si erano arruolati solo per il compenso economico che veniva loro offerto. Tu credi che tutto ciò servirà a qualcosa? Certo, senza dubbio. Alcuni non sanno neanche perché sono qui, né sanno perché combattono. Alcuni sono dei lavoratori come noi e non sacrificheranno la propria vita per i riti fascisti che li hanno mandati in queste terre a morire per loro. Si arrenderanno, come quella pattuglia che vedi. Tu sai quello che è successo sulla strada per Brihuega? Se io so cosa è successo, ma se sono stato io il primo a vedere i fascisti, io, certo che so cosa è successo. Dai, raccontamelo. Allora, noi stavamo andando verso quel paesino, Brihuega, d'altronde erano i nostri ordini, capisci? Ma i fascisti italiani erano avanzati così velocemente che avevano già conquistato una gran parte della campagna circostante e il paese era capitolato. Va bene, ma che cosa è accaduto con i fascisti? Mentre io andavo avanti e parlavo con un compagno, d'improvviso è apparso un italiano in moto che veniva da lì. E ha sentito parlare in italiano e ci ha chiesto se quella fosse la strada di Torica. Io gli ho risposto sì, e se n'è tornato da dove era venuto, sicuramente per avvisare i suoi superiori, capisci? Ma era fascista? Certo era fascista, ma non sapeva che noi eravamo della Garibaldi. Ha visto un italiano e ha parlato con un italiano, nulla di più. Ma che imbecille! Sì, ma aspetta, nemmeno io ho pensato che fosse un fascista. È stato tutto molto veloce, capisci? E poi? Dopo ci siamo messi in contatto con l'Undici Brigata, che ci ha detto che Brihuega era caduta in mano dei fascisti italiani. Ho raccontato ciò che era accaduto con il motociclista e così abbiamo capito tutto, Sì, ma come avete preso i fascisti? È stata la cosa più facile. Ci siamo nascosti sul sidio della strada, dietro delle vigne, e abbiamo aspettato che passasse la pattuglia e poi abbiamo cominciato a sparare. E loro che hanno fatto? Loro erano così attoniti che non hanno potuto fare niente. Il loro capitano gridava: ma perché ci attaccate? Perché ci attaccate se siete anche voi italiani? E noi abbiamo gridato: perché siamo italiani del battaglione Garibaldi! Oggi in Spagna, domani in Italia, almeno 3.000 volontari italiani si arruolarono con i repubblicani spagnoli. Molti venivano dalla Francia dove erano giunti fuggendo dal fascismo italiano. La 12ª brigata, più nota come Brigata Garibaldi, si organizzò
a partire di questo gruppo iniziale di italiani, anche se poi vi si aggiunsero uomini di altre nazionalità. Voz, Carlas Vallejo, luchador antifranquista y sindicalista. Fue refugiado político en Italia del 72 al 76, presidente de la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme i miembro de la Junta de la Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya. Even the olives are bleeding. Estas fueron las últimas palabras del poeta irlandés Charlie Donnelly antes de caer muerto en el Valle del Jarama en el año 37. Así lo recordaría años después un brigadista canadiense. We ran for cover. Corrimos para protegernos. Charlie Donnelly, the commander of an Irish company, Charlie Donnelly, el comandante de una compañía irlandesa, is crouching behind an olive tree. se agachó tras un olivo. He has picked up a bunch of olives from the ground and is squeezing them. Cogió un puñado de olivas del suelo y las fue exprimiendo. I heard him say something quietly between a lull and machine gun fire. Le oí decir algo en voz baja, en un silencio del fuego de las ametralladoras. Even the olives are bleeding. Incluso las olivas están sangrando. Después de decir esto, cayó muerto por el fuego enemigo. Tenía 23 años. Su cuerpo permaneció 10 días en el campo de batalla, hasta que sus compañeros pudieron recuperarlo. Cuando lo encontraron y antes de enterrarlo en una tumba sin nombre, encontraron entre sus ropas 2 poemas. Uno de ellos, quizá escrito el mismo día de su muerte, era The Tolerance of Crows. La tolerancia de los cuervos. Death comes in quantity from soft problems on maps, well-ordered dispositions, angles of elevation and direction. La muerte a menudo llega como problemas solucionados en mapas, con disposiciones bien ordenadas de ángulos de elevación y de dirección. Comes innocent from tools children might love, retaining under pillows, innocently impaled on any flesh. Llega inocente, como herramientas que los niños desearían tener y guardar bajo su almohada, atravesando inocentemente cualquier carne. And with flesh falls apart the mind. Con la carne se deshace la mente. That trace thought from the mind that cuts. Y el proceso del pensamiento que corta. Thought clearly for a waiting part. La claridad de ideas para conseguir un fin. Progress of poison in the nerves and discipline's collapse is halted. Avanza el veneno por los nervios y el colapso de la disciplina es detenido. Body awaits the tolerance of crows. El cuerpo solo espera la tolerancia de los cuerpos. Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor, dejando el arado tirado en la tierra, tomando el fusil para pelear, marchamos alegres hacia las trincheras para que en España haya libertad. Somos los campesinos, hoy somos los soldados. Adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Adelante, adelante, adelante. La sangre que corre valiente a diario
Marzo de 1938, ante el avance del ejército franquista por Aragón, se decide trasladar a los heridos a hospitales en Cataluña. Hospital Internacional de Mataró, norte de Barcelona. I got to Spain in 1937, and despite working as a war correspondent, I joined the American Friends of Spanish Democracy. In spring 1938, I visited my friend, Freddie Keller, a commissary of the Lincoln Battalion in the hospital in Mataró. That was where I met Maria. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. She was a hard-working nurse who took great care of the injured and the sick. She was really young, serene and beautiful, and she was always singing. She sang all the time. Later, whilst writing For Whom the Bell Tolls, my novel inspired by my experiences in the Spanish Civil War, I could not help but name the story's heroine, Maria. Discurso creado a partir de testimonios sobre el encuentro de Ernest Hemingway, escritor norteamericano y Premio Nobel de Literatura de 1954, y María Sanz, ayudante de enfermera en el Hospital Internacional de Mataró en 1938. Maria, què fas aquí sola? He parat per menjar. Vine, aquí tot molt important. Una americana ens ha portat cigarrets i xocolata als soldats ferits i estan fent una festa. Uns polonesos! S'han posat a tocar música i tothom canta i balla. Fins i tot la infermera Eva sembla contenta. De seguida, deixa'm que acabi això. Ara, on anem? Ja seguiràs després. Vens de menjar, no? Sí, desitjo que vinc de seguida. D'acord. Lucrècia! Sí. I aquell brigadista? N'hi ha molts de brigadistes. Aquell que porta l'ambulància. N'hi ha uns quants que porten ambulància. Ai, noia, ja saps què vull dir, no siguis dolenta. Però Maria, si no em dius com ets... Ja ho saps com és. Ah, tu vols dir aquell home alt, de cabells foscos i ulls verds, aquell que és tan guapo i que t'agrada tant... Lucrècia! Doncs aquest que dius, hi era, però ja no hi és. Ja no hi és? No, ha marxat. Em sembla que t'estava buscant. Que m'estava buscant? Sí. Mira, ara mateix ve cap aquí. Però què dius? Que et passis bé. No, Lucrècia, no em deixis sola. Ah, Maria, ara ve, si t'ha molts de ganes de fer-ho. No puc. Quina vergonya. Què li dic? Què vols fer? Què és el que vols sempre, Maria? Canta, canta, Maria, canta. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al... Hola. Hola. Hola, mi nombre es Steve. Hola, Steve, encantada de saludarte. ¿De dónde eres? Vienes de muy lejos. Hola, mi nombre es Steve. Sí, ya lo sé. Ah, que no hablas español. Que no hablas español. Sí, no hablas, poquito. Pues mira, yo soy de aquí, de Mataró. Aquí Mataró. Sí. ¿Y tú? Stockholm, Svensk. ¿Cómo? Suecia. Suècia! Apa, doncs això és ben lluny. Que és bien lejos. Que és igual. Hola, mi nombre es Steve. Sí? Ah, que com em dic? Que com me llamo? Jo
Yo me llamo María. María. De los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. The Abraham Lincoln Brigade was composed of Americans, British and Canadians, and also Cubans to support the Spanish Republic. They came here over the Pyrenees illegally and joined the Republican Army, first as the International Brigades and then integrated into the Popular Army. They fought here and they died here, and many of them are still buried in the Spanish earth. And they're hidden, the history is hidden. It's not just hidden in Spain and in Catalonia, but it's also hidden to a great extent in America, in the United Kingdom, in Canada. And it's probably only over the past 10, 15 years that people are now able to openly talk about the history of these Americans and British and Canadians who fought and died here. And they came to fight against fascism. They came to fight against fascism. They'd seen what was happening in the 30s, the intolerance, the hate of small groups, and they wanted to challenge that. Americans, Jewish Americans, African Americans, something like 80 African Americans fought here. And they said that when they were here, they felt like human beings. It's only when they returned back to the United States they realized that they were still second-class citizens. And many of them were the inspiration for the rights movement with Martin Luther King and post-war. But here was the first time that they were treated as equals. Voz Alan Warren, historiador británico especialista en las brigadas internacionales. Ha colaborado en muchas películas y documentales y es el asesor histórico para la futura serie de HBO A Dry Run, sobre la American Lincoln Brigade. De los casi 3.000 voluntarios que llegaron de los Estados Unidos, cerca de un centenar eran negros, y ese es un número considerable si tenemos en cuenta la situación de segregación racial que sufrieron entonces y el hecho de que la Guerra Civil Española no era considerada una guerra racial. Los afroamericanos demostraron ser un grupo muy unido y muy comprometido políticamente. Los voluntarios del Abraham Lincoln fueron la primera fuerza armada norteamericana donde no solo no hubo segregación por cuestión de raza, sino que por primera vez en la historia de los Estados Unidos fueron comandados por un oficial afroamericano, Oliver Lowe, un líder sindical de Chicago. Así pues, la lucha contra el fascismo en España significó también un paso más en la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana de los Estados Unidos. Un mecánico de Detroit que llegó a España a luchar contra el fascismo en abril del 37 escribió en una carta a un amigo: I'm sure that you still can understand the reason why me, a black man, who has been struggling all his life for the rights of his nation, is now fighting in a war of white men. Here, in the world of Spain, there are no difference of skin color, no discrimination, no racial hate. Here, the only hate is the hate to the fascism. Here we all know who our enemies are. Otro voluntario nacido en Tennessee recordaba que una vez un campesino le ofreció un pañuelo para limpiarse la cara. Cuando él le explicó que su piel era más oscura, el campesino lo abrazó y le dijo: Ah, sí, los esclavos negros.
Y vosotros que habéis sido esclavos, venís aquí a luchar para que nosotros no lo seamos. Y hay que recordar también las palabras de Salaria Key, la única mujer afroamericana que formó parte del Servicio Sanitario Republicano. Salaria Key, una enfermera a quien la Cruz Roja norteamericana había rechazado por prejuicios raciales, recordaba su paso por la guerra de España con estas palabras. During the time I was in Spain, nobody looked at my skin color. When I came back to the USA, I thought that things could have changed. However, nothing had changed. Y Jim Wallman, otro brigadista norteamericano, escribió en una carta a su familia poco antes de morir en el frente. Por primera vez en la historia, por primera vez desde que el fascismo empezó a ahogar y a despedazar todo lo que más queremos, aquí por fin tenemos la oportunidad de luchar. Aquí, por fin, los oprimidos de la tierra estamos unidos. Aquí por fin tenemos armas. Aquí podemos defendernos. Aquí, aunque perdiéramos por el solo hecho de luchar, por haber debilitado al fascismo, habremos vencido. Know how to act. Within that group, there's a smaller circle that knows when to act. And among these, there's an even smaller number who know why they're acting. The men and women of the Lincoln Brigade knew how to act, when to act, and why they were acting. Voz Anthony L. Keist, poeta, escritor y catedrático de literatura española en la Universidad de Washington. It's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. For it was there that we gave of our life's blood, and most of our brave comrades fell. We are proud of the British Battalion and the stand for Madrid that they made, with the women who fought there beside them in the ranks of the 15th Brigade, with the rest of the international column in the fight for the freedom of Spain. For they vowed at the Valley of Jarama that fascism never should reign. We have left that dark valley forever, but the memory will always remain of a struggle for freedom and justice, side by side with the people of Spain. ¿Y era un soldado joven? Sí, pero él lucha Jarama, Guadalajara, con nieve, con viento. ¿Qué? Él dice, duele los pies. Yo dice, quita los... ¿Las botas? Sí, digo, quita las botas. Sí. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Oh! ¿Le olían mucho los pies? Sí, mucho. ¿Y tú qué hiciste? Yo ríe, yo pregunto, ¿tú no lavas nunca los pies? Él dice, no. A un soldado que había estado en el frente y nunca se había lavado los pies. Yo ríe, él enfadado, dice, claro no lavo los pies, yo no soy capitalista. Una cosa es ser comunista y otra no lavarse. Yo no entiendo, él dice comunista, pero su nombre, Jesús. ¡Jesús! Sí, comunista es su nombre, Jesús. Yo me voy porque se me ha hecho tarde. ¿Tus amigas? Mis amigas, la Carmen, la Anita y la Juanita ya se han ido. Y la Lucrecia debe estar en quirófano. ¿Tú quirófano? No, yo no.
Yo, con tanta sangre y todo eso, yo no soy tan valiente. Espera, yo acompaño a casa. No, cal! No hace falta. Sí, tú sola no. No! Ai, se meu mamara. Mi madre no quiere que vaya contigo. No quiere. No. Mi hermano ya le ha dicho que eres mayor y ella sabe que eres extranjero y no quiere. Sí. ¿Y tú? ¿Yo? Sí, tú. Tú quieres. Yo sí. Yo sí quiero. Ya, sí. Vienen pasaritos de lejos. Todo listo mañana. Un zoo. ¡Vamos! ¡No! Por ahí no. Por la puerta de atrás. 21 de septiembre de 1938. El presidente del Gobierno de la República comunica a la Sociedad de Naciones la retirada de los internacionales del frente. El ejército franquista, equipado con las tropas y armamento de los fascistas italianos y los nazis, seguía avanzando y el bando republicano seguía esperando el apoyo de las potencias democráticas. En ese momento, dentro de las brigadas internacionales, los voluntarios internacionales ya eran minoría. Su presencia no podía cambiar la suerte de la guerra, así que el gobierno de la República tomó la decisión de retirarlos como un último intento de ganar el apoyo de Francia y Gran Bretaña, y con la ilusoria esperanza de que ello arrastrara al bando franquista a retirar el apoyo de Hitler y Mussolini. Estic! No pots fer això! Si ens veiés algú! No em pots fer un petó així, em sents? ¿Un pato? No, un pato no. Un petó. Un beso. Un pato. Sí, molt bé. Un pato. Otro pato. Vols un altre, Sí, jo vols. Estic! Si ens veiés la infermera Eva. Nein. ¿Cómo se dice te quiero? T'estimo. 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 Molt bé. T'estimo, Maria. T'estimo, Maria. T'estimo, estic. Pato. No, ja n'hi ha prou de petons, se acabó. Se acabó. Sí, se acabó. Estic. La guerra también se acabó, ¿verdad? Esta batalla del Ebro. La otra noche, en mi sala, vi morir a 7 hombres en una sola noche. Y eso solo en mi sala, que es tan pequeña. Y ahora dicen que retiran a los internacionales. Se acabó. No podrem guanyar-los mai, perquè de feixistes n'hi ha molts. Fins a l'infern n'hi ha de feixistes. La gent, només que tingui un duro, ja es pensen que l'han de perdre i es tornen. Vull dir que quan tenen un duro, ja no es miren aquell que no en té cap. M'entens?
¿Qué más de encendrá tu poder? Sí, María, fascistas, yo entiendo. Pero María, tú y yo no se acabó. Acto de despedida a los brigadistas internacionales. Avenida 14 de Abril, Barcelona. Más de 300.000 personas se agolparon durante horas en las calles de Barcelona para brindar una cálida despedida a las brigadas internacionales. Unos 6.000 voluntarios extranjeros desfilaron entre continuas muestras de afecto por toda la avenida Diagonal y el Paseo de Gracia para acabar en la Plaza de Cataluña, donde Dolores Ibargüi, la pasionaria, dejó para la historia uno de sus más bellos y sentidos discursos. Jo també era a l'Avinguda Diagonal on es va fer la cerimònia de comiat als periodistes internacionals. És molt difícil explicar la barreja d'emocions que va viure. Hi havia tanta gent abraçant-se sense importar els galons, no hi havia distincions de rang, allà tots eren iguals. Els amics eren amics, els companys polítics eren companys polítics. I quan Dolors Ibargüi va començar a parlar, no puc explicar tot el que sentíem el que veiem allà. No oblidaré mai a la passionària fent esforços per no plorar mentre es feia el seu discurs. Voz: Lluís Martí Bielsa, miembro de la Guardia de Estado durante la Guerra Civil, defensor de la resistencia francesa, que participó en la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial. Activista político, premio Freda Santuari por su lucha contra el fascismo. Secretario de la Asociación Catalana dels Presos Polítics del Franquisme. Presidente de l'entitat a Catalunya dels antics guerrillers espanyols a França. Todos los pueblos y todas las razas vinisteis a nosotros como hermanos nuestros, como hijos de la España inmortal, y en los días más duros de nuestra guerra, cuando la capital de la República Española se hallaba amenazada, fuisteis vosotros, bravos camaradas de las brigadas internacionales, quienes contribuisteis a salvarla con vuestro entusiasmo combativo, vuestro heroísmo y espíritu de sacrificio. Y Jarama, y Guadalajara, y Brunete, y Belchite, y Levante, y el Ebro, cantan hoy con estrofas inmortales el valor, la abnegación, la bravura, la disciplina de los hombres de las brigadas internacionales. Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, hombres de distinto color, de ideología diferente, pero amando todos ellos profundamente la libertad y la justicia, vinieron a ofrecerse a nosotros incondicionalmente. Banderas de España, saludad a tantos héroes, inclinaos ante tantos mártires. Madres, mujeres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfume en un presente de paz, de libertad y de bienestar, cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles. Hablad a vuestros hijos, habladles de estos héroes de las brigadas internacionales, contadles cómo, atravesando mares y montañas, salvando fronteras erizadas de bayonetas, llegaron a nuestra patria a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España,
amenazados por el fascismo alemán e italiano. Lo abandonaron todo y vinieron a nosotros a decirnos: aquí estamos, vuestra causa es nuestra misma causa, es la causa de toda la humanidad avanzada y progresiva. Hoy se van muchos, millares se quedan teniendo como sudario la tierra de España. Camaradas de las brigadas internacionales, razones políticas, razones de Estado, la salud de esa misma causa por la cual vosotros os ofrecisteis con generosidad sin límites, os hacen marchar a vuestras patrias a unos, a la forzada emigración a otros. Podéis marcharos orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y la universalidad de la democracia. No os olvidaremos que cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved, volved, que aquí encontraréis patria, los que no tenéis patria, amigos, los que tenéis que vivir privados de amistad, y todos, todos, el orgullo y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! En octubre de 1938, aún quedaban en España unos 12.000 voluntarios internacionales. Algunos pudieron volver a sus países de origen, donde no siempre fueron bien recibidos. En Estados Unidos, por ejemplo, y bajo un clima de persecución al comunismo, el gobierno les sometió a una estricta vigilancia y se inventó para ellos el término antifascistas prematuros. Otros ya no podían volver a sus países de origen, que seguían aún bajo el yugo del fascismo, Alemania, Italia o Austria. Y muchos se incorporaron a las últimas batallas por la defensa de Cataluña para defender la retirada de la población civil. En febrero del 39 iniciaron su penoso viaje hacia el exilio, junto con el resto del ejército popular. Fueron internados en campos de concentración en Francia. Algunos fueron detenidos y deportados a campos nazis. Pero otros consiguieron escapar y prosiguieron su lucha contra el fascismo, incorporándose a la resistencia francesa o a los partisanos italianos, polacos o yugoslavos. La guerra contra el fascismo en España terminó con una derrota, pero abrió el camino hacia la victoria de 1945. Si las potencias extranjeras hubieran tenido tan solo un poco del valor y la determinación de estos héroes de las brigadas internacionales, quizá la victoria de la Segunda Guerra Mundial ya se habría conseguido en tierras de España. ...25 de diciembre de 1938... Hospital Internacional de Mataró... ...evacuación de los heridos de guerra... Sacad esas dos camillas. La última ambulancia está lista. Schnell, schnell. María. María. Sí. Auf Wiederschauen, María. Viel Glück. Suerte. Gracias. Maria, Maria, que l'estigues a punt de marxar. Sí, ja ho sé. I què hi fas aquí encara? Per què no hi vas? Ja ens hem acomiadat abans i tampoc no vull que pensi. Que pensi què?
Que l'estimes? Em sembla que ja ho sap, això. I què penses? Creus que no vull sortir allà i acomiadar-me en un últim cop? Et penses que no em moro de ganes de sortir allà i dir-te no m'oblidis, Estic. No m'oblidis mai. Però no puc, jo. Jo em quedaré aquí a acabar això. Ai, no canviaràs mai, Maria. María. Estic. María, tengo que ir. Sí, ya lo sé. He hablado con Eva, tú enfermera. Puedes ir frontera a Francia con enfermos. Allí escribe, yo voy a buscar. ¿Sí? Sí. Pero mi hermano cayó enfermo y tuve que quedarme. Antes de cruzar frontera, paquete de María. Una camisa, un par de calcetines, un bocadillo de jamón y 4 cigarrillos, todo lo que pude. Regalo de amor más bonito en mi vida. Entonces la guerra acabó y empezó otra. Los fascistas ya tenían España y ahora querían toda Europa. Y los gobiernos que habían dejado solo al pueblo se dieron cuenta entonces que ya era demasiado tarde para pararlo. Pido visado Suecia para María y envío frontera a Francia. Mi madre no me dejó. Yo fui al consulado de Suecia para irme, pero era menor de edad y necesitaba el permiso de los padres. Hablo con marinero en Barcelona para llevar María barco a Londres. Si tú nos dejas, ¿quién nos cuidará? Nos moriremos de hambre. Eso me dijo mi madre. Y para asegurarse que no me escapaba, se fue a la policía con mi foto. Pero con guerra, barco vuelve a Suecia. Yo no dejaba de pensar en Stig y le escribía cartas cuando me podía permitir comprar un sello. Escribo cartas, muchas cartas. Aquí todo es muy difícil. Ahora es una dictadura militar y nosotras somos rojas, no somos nada. Los dos hacemos vida. Me caso, Me casé, tengo hijos, tuve a mi Silvia, pero escribo María. pero nunca dejé de pensar en Stig. Muere Franco. Me llama mi prima Montserrat de Barcelona. Voy a España. Stig es allí, ha venido a verme. María, Pensaba que se me paraba el corazón. María. Stig y yo pasamos juntos una tarde en Barcelona. Todavía conservo los restos del cigarrillo que dejó en el cenicero. Después volvió a marchar, pero nos volvimos a encontrar años después. La última vez que nos vimos, Stig me dijo: Cuando volvemos a encontrar en el cielo. y yo no sé si existe el cielo, solo sé que nuestro amor no morirá nunca. Y ahora, para acabar este acto, el coro de los yayoflautas nos van a interpretar Bella Ciao.
mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'impasto, oh partigiano, dammi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio, che partigiano, tu mi devi seppellire, su montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore, e la gente passeranno, bella ciao, bella ciao,